Hola, mi nombre es Irma Nayibe Reyes, estudiante de Administración de Empresas, noveno semestre. En este video hablaremos del origen de los impuestos y sus principios. El sistema impositivo en Colombia fue implementado en la colonización en 1525 por los españoles. Ellos copiaron el modelo de su país. En 1781 los comuneros se revolucionan contra el gobierno opresor, porque para financiar sus luchas, guerras y territorios realizaba constantemente un incremento de impuestos. El pueblo era sometido a abusos, discriminación. Estos hechos llevaron a que se revolucionaran para conseguir independencia. En este momento es abolido el impuesto como tributo a los indios. En 1821 el Congreso de Cúcuta toma la decisión de suprimir varios impuestos, sin embargo decide mantener algunos gravámenes como el comercio exterior, reducir la carga impositiva interior, el diezmo y el monopolio al tabaco decide mantenerlo y por primera vez se conoce el impuesto de renta mediante la Ley 30. En 1918 se establece el impuesto de renta con una tarifa anual del 10%. Este impuesto es sustentado por el primer ministro, el señor Castillo de Irradia. Es establecido en la Ley 56 de 1918, sin embargo, solo entra en vigencia a partir de 1922. En 1930, el Partido Liberal, después de muchos años de un gobierno conservador, fortalece los impuestos directos, es decir, que comienza el sistema impositivo moderno. En 1942, como consecuencia de los efectos producidos por la Segunda Guerra Mundial, fue necesario establecer una sobretasa temporal de impuesto de renta. Esta fue sustentada en la Ley 47. Sin embargo, los problemas continuaban y se debió establecer una alza permanente de impuesto de renta, la cual fue sustentada en la Ley 35 de 1944. Evolución en los años 50, época de prosperidad económica para el país por la bonanza cafetera. Ahí se realiza una estructura impositiva en el gobierno de Rojas Pinilla, estableciendo un sistema de doble tributación, elevando las tarifas e incrementando el Producto Interno Bruto. En 1963 el gobierno de la época establece una sobretasa de impuesto de renta en un 20%. Este aumento se establece por 2 años. Adicional, aumenta en un 30% la tarifa de ingresos sobre la masa global hereditaria. En 1967 el Congreso faculta al gobierno por 24 horas para reformar las disposiciones en el impuesto de renta, establecer normas de control de evasión y fraude fiscal. En 1969, el gobierno de Gerard Restrepo decide realizar un estudio sobre normas fiscal. Se escoge el modelo del profesor Richard Musgaber de la Universidad de Harvard. Este estudio tiene una influencia en la reforma que se implementa 5 años después. En 1974, la reforma se orienta por principios de equidad y recaudo, inversión privada e inversión pública, modifican las tarifas y se generaliza el tratamiento tributario. A partir de 1990, en los gobiernos de Virgilio Barco, seguido por la administración del gobierno de César Gaviria, se escriben normas nuevas orientadas al proceso de modernización y apertura comercial. Esto en la Ley 49. Entre los principales objetivos de esta reforma se señala el mercado de capitales y el fomento al ahorro. En 1998 se genera una reforma con el objetivo de reducir el déficit fiscal, se extiende la base gravada del IVA y se implementa el impuesto de gravamen financiero 2 por 1000. Esta reforma se da durante el gobierno de Andrés Pastrana. Para el año 2000, el Congreso aprueba una nueva reforma, la Ley 636, con el objetivo de fortalecer el sistema financiero y simplificar el sistema tributario. En los periodos comprendidos en el 2003 y 2014 se realizan ajustes a las tarifas y se fija un tope sobre el patrimonio líquido para presentar declaración sobre este impuesto. Se eliminan algunas deducciones especiales. En el año 2016, la Ley 1809 principalmente tiene consecuencias sobre el IVA, incrementándolo al 19% y eliminando el CRE. En el año 2018 entra en vigencia la Ley 1819, que básicamente habla
de la obligación del contribuyente con la facturación electrónica. En el 2019 la ley de financiamiento se mantiene en una tarifa general del IVA del 19%. Se incluyen en este tratamientos o procedimientos de belleza, cirugías plásticas, se elimina el régimen simplificado y se puede descontar de la declaración el IVA de compras de activos fijos. Cambio de impuestos de renta para personas naturales y aumentan los márgenes desde el 0% hasta el 39% en la renta líquida. 2021. El 20 de julio se presentó ante el Senado el proyecto de ley de reforma tributaria para cubrir el déficit fiscal y el gasto permanente ocasionado por la pandemia, entre otras cosas. El derecho tributario tiene unos principios y ellos también tienen una historia. Adam Smith se puede decir que es el padre de los principios constitucionales en el derecho tributario. Él pertenecía a la Escuela Clásica de Hacienda Pública y en su obra Una investigación sobre la naturaleza toca temas relacionados sobre cómo deberían llevarse las normas tributarias. En la Constitución de 1886 no se regulaban principios relativos del sistema tributario. En la ley solamente se regulaban los temas económicos. En la Constitución de 1991 se presenta un esquema de principios del régimen tributario. Estos principios se consagran en el artículo 363 de la Constitución Nacional. Los principios tienen como objetivo delimitar y orientar la actividad tributaria, establecer los derechos y libertades fundamentales que tienen los contribuyentes. La Constitución Nacional contempla el desarrollo de 5 principios constitucionales. Primer principio, equidad. En materia tributaria, la aplicación de equidad no conduce a que sea igualitaria. Las circunstancias individuales de los contribuyentes en cada uno de los casos son distintos. Por ello, prescribe tratamientos tributarios diferenciados. Las cargas fiscales se distribuyen en función a la capacidad de pago de cada contribuyente. Principio de progresividad. Con este principio se busca que el recaudo tributario crezca por encima del PIB, es decir, que el incremento de los recaudos en proporción sea igual o superior al incremento de la economía. Principio de eficiencia. Como su nombre lo indica, busca ser eficiente en todo el recaudo para que este no sea desproporcionado, se distribuya de manera neutral y cubra las responsabilidades fiscales que se deben hacer desde un criterio práctico y crítico. Principio de no retroactividad. La Constitución colombiana tiene el mérito de haber acogido tanto el principio de no retroactividad como la regla complementaria sobre la afectación de los hechos ocurridos durante el periodo que las leyes modificatorias entren a regir. Principio de legalidad. Históricamente es concebido como una garantía en favor de los contribuyentes frente a los regímenes monárquicos y absolutistas del Estado. Además de ser un derecho, el ciudadano pagar los impuestos también es un deber pagar prestaciones del contenido económico para el sostenimiento de las cargas públicas y el sostenimiento del país como tal. Para concluir, es importante tener presente que los principios deben brindar seguridad a los ciudadanos frente a las obligaciones fiscales, que se vean desde un proceso limpio y transparente y que garantice un bienestar colectivo para todos. Gracias por su atención.